Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llame. Qué tremenda esta palabra que acabamos de estar escuchando ahorita. Prácticamente pues es una palabra que data en el libro de Hechos capítulo 2, ya en los versículos del 27 en adelante, ¿verdad? Aquí ya está especificando cosas del 22 en adelante, cuando dice: israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, y empieza a detallar muchas cosas referentes a lo que es verdaderamente el verdadero propósito del libro de Hechos, capítulo 2. ¿Por qué lo hago mención? Porque se ha venido diciendo de que el verdadero propósito de Hechos, capítulo 2, es dar a conocer la borrachera espiritual, es dar a conocer la risa santa,
ese mover que comenzó pues prácticamente allá por los años de 1990 en adelante. Pero definitivamente vamos a indagar acerca de este breve estudio. ¿Qué es lo que realmente nos trata de decir la Biblia, la enseñanza, por medio de Hechos capítulo 2? ¿Cuál es el verdadero meollo del asunto, la verdadera esencia de lo que Dios nos está enseñando por medio de Hechos capítulo 2? Como les digo, muchas personas pues andan diciendo de que Hechos capítulo 2 se refiere a que es la borrachera espiritual y la risa santa. Pero aquí estamos viendo detenidamente ya del versículo 22 en adelante, cuando Pedro emite su discurso después de que ellos han recibido el don de lenguas, que ya enseñé también que el don de lenguas pues prácticamente a ellos recibieron una gran cantidad de idiomas, ¿verdad? Y los que estaban afuera de la casa, ellos se maravillaron al oír en sus propias lenguas natales las maravillas de Dios, dice la Escritura. Entonces, después de esto, habían unos burladores, y los burladores empezaron a decir: están ebrios, están borrachos. En otras versiones dice: están llenos de mosto, ¿verdad? Y él se para y empieza a hablar y les empieza a decir: no, ellos no están llenos de mosto, ellos no están borrachos, apenas es temprano, les digo, era una hora temprana, ¿verdad? Pero, ¿por qué la importancia de esto? Porque desde el año de 1990 en adelante se dejó venir todas las enseñanzas de los gurús hindúes, ¿verdad? Y en esas enseñanzas están el Kundalini, que es una de ellas, están los Kriyas, todo lo que representa el hinduismo, todos los cultos, las manifestaciones hinduistas, ¿verdad? Y eso fue lo que entró en la iglesia a partir de los años 1990. Esto es importante señalar. Es importante señalar porque la gente desconoce el origen total de lo que ahora representan estas manifestaciones que miramos en la iglesia. Toda la gente habla y toda la gente da propiedad. En su mayoría, la gente que yo les he preguntado, por ejemplo, les he preguntado acerca de Hechos 2, les he preguntado acerca de Efesios 6:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Les he preguntado acerca de Jeremías 23:9, cuando dice: mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio delante de Jehová a causa de sus palabras. Y todo el mundo acredita de que esto lo que nos está enseñando es la borrachera espiritual, y lo que nos está enseñando es la risa santa, entre otras manifestaciones, entre los gritos, entre los aullidos, entre los revolcamientos que se hacen en el piso. Hay un montón de manifestaciones que ahora la gente las toma como que si fuesen de Dios, pero relativamente, si usted mira y usted empieza a estudiar el Kundalini, el hinduismo, usted se va a dar cuenta que fueron adoptadas. Por ejemplo, Rodney Howard-Browne fue la persona que introdujo prácticamente esto en la Iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos. Él se denominaba el cantinero del Espíritu Santo. Oiga bien, ¿por qué estoy haciendo toda esta reseña? Porque es importante para poder saber en profundidad cuál es el propósito, pues, de que el Espíritu Santo haya venido, que se haya manifestado, de que después Pedro los haya encarado a ellos, de que Pedro les haya dicho: no, están equivocados, esto no están llenos de mosto, no están ebrios, y les empieza a dar un discurso a partir del versículo 22, les empieza a decir: israelitas, les empieza a decir que el Señor ha sido entregado por anticipado conocimiento de Dios, les empieza a decir. Después aclara que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Pero para llegar a eso tenemos que aclarar bien lo primero, ¿verdad? Entonces dije, Rodney Howard-Browne
fue el denominado el cantinero del Espíritu Santo, con su manifestación de la borrachera espiritual y la risa santa, ya en los inicios de 1990, ¿verdad? Él aprendió esto prácticamente del gurú mayor que en aquel entonces había denominado Osho, ¿verdad? O-S-H-O, Osho. Osho era un gurú hindú que él se hacía llamar el ebrio divino. Él decía que él había tomado agua de las profundidades del pozo de la divinidad, y a él se hacía llamar el ebrio divino. Él fue quien introdujo también esta situación él implementaba esto. Se dice, la historia dice de que cuando a Osho sus seguidores lo miraban, él irradiaba una paz inmensa, irradiaba una seguridad, una ternura, y entonces él hacía así y él ministraba de esa forma. Si ustedes se dan cuenta, señores, antes eso no existía en la Iglesia de Cristo. Eso no existía, pero eso vino y se introdujo por medio de Ronnie Howard Brown, que aprendió, bueno, las enseñanzas de Osho, ¿verdad? No sé si las aprendió de forma directa o qué, pero realmente cuando usted se va y usted mira un culto kundalini, usted mira un culto hinduista, un culto kriya, y lo compara con lo que ahora es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, usted se va a dar cuenta que es idéntico, es algo idéntico. Entonces estamos haciendo esta pequeña reseña para dejar por sentado de que eso no fue lo que ocurrió en la iglesia de Cristo. Eso no fue lo que ocurrió en Pentecostés. Y vamos a ver cuáles en sí. Después de eso viene llamado el famoso avivamiento de Toronto, la bendición de Toronto. Después de los estados viene la bendición de Toronto en Canadá, y ahí es donde se propaga la borrachera espiritual, la risa santa y todo ese montón de manifestaciones. Ahí es donde se propagan, ¿verdad? Ahí es donde a usted le dicen, mire, usted no razone, usted no razone, usted solo déjese llevar por el Espíritu. Si siente usted paz, entonces usted déjese llevar por el Espíritu, así como hablan los mormones también. Cuando uno les refuta muchas cosas, entonces ellos le dicen, no, oremos, y si siente paz, es de Dios, ¿verdad? Aunque hayan sido despotricados por medio del argumento bíblico. Así estamos en lo mismo ahora. Mucha gente, eso es lo que está diciendo ahora, ya no razone, ahora solo déjese llevar por la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estoy en otros estudios ahondando un poco más acerca de esto, pero ahorita vamos al verdadero meollo del asunto, ¿verdad? Y vamos a enfrascarnos aquí en el versículo, bueno, aquí empieza a hablar, así como yo habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno. Estamos en el versículo 22, varón aprobado por Dios, dice, ¿verdad? Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice, ¿verdad? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él. Pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo esto está hablando acerca de David, hablaba acerca de Jesucristo, ¿verdad? David hablaba acerca de Jesucristo proféticamente. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, le dice, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Oiga bien, aquí ya va dando el propósito.
de todo lo que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Porque acuérdense que el Espíritu Santo llegaba por primera vez y los espíritus tenían que ser y los discípulos tenían que ser revestidos con poder para poder dar testimonio de que Jesucristo era el Cristo y que Él era el Señor. Sigamos. Vamos al versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, oiga bien, esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, oiga bien, dijo el Señor a mi Señor. ¿A qué se refiere? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo prácticamente el Padre a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Jesús. Vamos a ver. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De nuevo, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Padre a Jesús, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor. Cuando David dice a mi Señor, se está refiriendo a Jesús. Desde aquel entonces ya está profetizando. Y lo vamos a volver a leer. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién le dijo siéntate a mi diestra? El Padre al Hijo, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice el versículo 36, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame. Qué interesante. Imagínense, aquí ya estamos dando con el verdadero propósito de lo que representa toda la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas que le fueron repartidas, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y ahí, ¿qué es lo que habíamos hablado? De que ahí las lenguas habían sido el inglés, el mandarín, el árabe, el griego, porque todos los que estaban afuera eran de todas esas regiones, venían de Asia, de África, de Mesopotamia, pardos, medos, habían de la región de Mesopotamia también, como le dije, de Asia, había romanos, cretenses, habían un montón. Entonces esta gente cuando escucha se sorprenden porque dicen, ¿cómo es posible que estos estén hablando con las propias lenguas en las cuales nosotros hemos nacido? Por primera vez, ¿verdad? Ese es lo primerito. Y entonces ellos se maravillan. Después otros burladores dicen, no, estos están ebrios, estos están ebrios. Y la Biblia dice en unas versiones que ellos estaban sentados. Después por eso la misma palabra dice, y Pedro poniéndose en pie. En ningún momento se dice que ellos estaban revolcándose en el piso. En ningún momento dice que estaban aullando. En ningún momento dice que estaban gritando. En ningún momento dice que estaban con manifestaciones extra sensacionalistas. En ningún momento se acredita eso. Entonces, ahora vamos a los puntos correctos. ¿Qué tenemos que reconocer? En primer lugar, aquí habla uno. El propósito. Pedro les habla y Pedro les dice, a este Jesús, mire cómo le dice. Sepa pues, el versículo 36,
certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Propósito número 1. Los judíos no creían en el Mesías, y por medio de esa manifestación se deja por sentado de que Jesucristo es el Señor y Cristo en primer lugar. Segundo lugar también, que Dios lo había entregado por anticipado conocimiento de Él. Dios ya lo había anticipado, Él lo había entregado. Aquí dice la Biblia en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oiga bien, Dios mismo en su plan ya tenía determinado entregar a Jesucristo. En primer lugar, reconocer que Jesús es el Señor y Cristo. En segundo lugar, Dios lo entrega. Dios lo entrega. Tercer lugar, hacer que los judíos entren en su corazón, en sus conciencias, en una etapa de reconocimiento. Ellos reconocieron de que habían matado al Mesías. Ellos reconocieron que habían matado al Mesías y se compungieron de corazón, dice la Escritura. Tercero. Cuarto, Dios lo levantó. Al mismo tiempo, se habla, se acredita por medio de la profecía que había dado David de que Dios lo iba a levantar. Entonces, Dios lo levantó. Por medio de David se había levantado y manifestado el Cristo. Ya se había dicho, David lo había profetizado. David había dejado por sentado de que por medio el hijo de David, por eso se dice, de ahí se iba a levantar y manifestar el Cristo. Y todo esto, mire, los judíos lo escucharon. Mire, vamos a leer ahí a donde dice acerca de David. Acerca de David. Dice el verso 24, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. ¿A quién? A Jesús. Porque está a mi diestra. Dice, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice, ¿va? Aparte, dice en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Prácticamente por medio de David se había levantado y manifestado el Cristo, proféticamente hablando. Y por último, se compungieron de corazón, dice la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado? Se convirtieron a Cristo. Aquí dice en el versículo 38, Pedro les dijo, cuando se habían compungido de corazón, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Sigamos leyendo. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, señora, ese es el meollo del asunto.
El meollo del asunto no es que miraron a Pedro rebotando, que miraron a Pedro aullando, que miraron a Pedro con los ojos retorcidos, que miraron a Pedro hablando las jerigonzas, todo eso. No, eso no fue. Aquí prácticamente se habla de eso, que primero ellos reconocieron que Jesucristo era el Señor, y Él era Dios, el Señor y el Cristo. También reconocieron de que Dios, por medio del anticipado conocimiento de Dios, Dios mismo lo había entregado. Y también reconocieron de que ellos lo habían matado. Y también reconocieron de que Dios lo había levantado. Y también reconocieron que por medio de David se había levantado y manifestado el Cristo, por medio de él, proféticamente hablando. ¿Y qué pasó por último? Se convirtieron en una sola prédica, señores. Y sin tanto mate y sin tanto sazón, en una sola prédica se convirtieron más de 3,000 personas. Y mire ahora, señores, para que una persona se quiera convertir, tanto que hay que andarle ahí cuchareando a la gente. ¿Y qué? ¿Cuál es el meollo del asunto? La gente tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor y Cristo. Dios lo entregó por amor por nosotros, y Dios lo levantó en el determinado consejo, en el determinado conocimiento de Dios. Ya estaba fijo de que Él ya lo había entregado, se había despojado. Los judíos reconocieron que lo habían matado, se compungieron de corazón. Mire, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, hermanos, ya estamos prácticamente encajando. Estamos encajando doctrinalmente. ¿Referente a qué? Referente a la aplicación correcta de Hechos capítulo 2, cuando se refiere a la primera vez que viene el Espíritu Santo sobre la tierra y se queda en la tierra. Ya no está yendo, ya no está viniendo, ya no está yendo, ya no está viniendo. Se quedó para siempre, ¿verdad? Y de ahí se produce el don de lenguas, que traducidos son idiomas, ¿verdad? Los varones galileos hablaron inglés, hablaron mandarín, hablaron francés, hablaron italiano, porque de Roma habían también, hablaron griego, hablaron el acadio, que es una lengua extinta ahora, hablaron un sinnúmero de lenguas, ¿verdad? Y ya, siempre habían burladores. Y los burladores, por medio de esos burladores, es que ahora se implementó, la gente adopta la borrachera espiritual y la risa santa. Pero ya les dije yo, eso no tiene nada que ver. Eso viene del hinduismo, de los kriyas, del falso espíritu kundalini, de ahí viene, ¿verdad? Y el verdadero propósito de Hechos 2 era, por medio de toda la manifestación que ocurrió, que el mismo pueblo judío entendiera que Jesucristo era definitivamente el Señor y el Cristo. Dios lo había entregado por amor, y ellos lo reconocieron que habían matado al autor y consumador de la vida, ¿verdad? Al mismo tiempo reconocieron de que Dios lo había levantado, y reconocieron también que por medio de David se había levantado y manifestado proféticamente hablando el Cristo. Y por último se arrepintieron. Eso sí tiene razón. Eso sí tiene razón. Eso sí tiene profundidad. Eso sí hay fruto. Pero no en lo otro. En la falsa apreciación que le han hecho ahora al capítulo número 2 del libro de Hechos. Espero que con este breve estudio, ustedes puedan
apreciar verdaderamente cómo es que sucedieron las cosas y cómo es que realmente pues esto es, ¿verdad? Porque aquí no hay otra cosa que hay que agregarle. Esto es directamente, y espero que en el nombre de Jesús llegue en el espíritu de vuestra mente, llegue el verdadero discernimiento de lo que representa esto, ¿verdad? Para que podamos entenderlo y para que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Hasta aquí llegamos. Hemos hablado acerca de Hechos capítulo 2 del versículo 22 en adelante, para corroborar verdaderamente cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo vino, revistió y llenó de poder a los apóstoles, al grado de que pudieran exponer las verdades irrefutables de lo que era la profecía bíblica referente al Señor Jesucristo. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y nos miramos en una próxima grabación. Que el Señor les bendiga. Sean prosperados en todos sus caminos. Amén.